vamos a estar en la serie características de madurez e inmadurez espiritual, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo nos ha ido con el quiz. ¿Cuánto se ha hecho en el quiz? No cuánto ha salido positivo y negativo, ¿verdad? Sino más bien cuánto nos hemos hecho el quiz. A ver, quiero verlos, hermanos, quiero ver sus caras, quiero ver sus caritas. A ver, ¿quiénes se han estado haciendo el quiz? ¿Ya sabe en qué áreas, al menos de lo que hemos hablado, tiene que usted madurar, tiene que cambiar? ¿O también ha visto usted que usted ha tenido un cambio, una madurez en esas áreas? A ver, mucho silencio, no hay amenes. Bueno, yo espero que sí. Esta mañana vamos a hacer algo. Voy a pedirle a mi hermano Joelito que él nos ponga ahí, vea. Porque vamos a ver en resumen lo que hemos visto. Así muy resumido a manera de recapitulación. Lo que hemos visto para que recordemos, ¿verdad? Que hemos estado, ¿verdad? En ese estudio de Hebreos. Pasamos la imagen. Ajá. Estamos en esta serie, hermanos, porque este es el propósito, vea. El propósito es que nosotros caminemos juntos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la madurez espiritual, y yo le podría agregar en Cristo, ¿verdad? Hacia la madurez espiritual en Cristo. Ok, vamos a ver, ¿qué hemos visto, amados hermanos? Ajá, la pasamos. Gracias. Bueno, ahí está el texto que hemos estado tomando como base. Son esos dos versículos, ¿verdad? Yo voy a pasar eso, lo voy a pasar al chat de la iglesia para que ustedes lo tengan y les ayude a recapitular, ¿verdad? O sea, y a ver, pues a ver, dice, qué tirada, esto se me ha pasado, no me he analizado en esto, en fin. Pasamos ahí entonces. Ok, mire, a características de un cristiano maduro, ¿verdad? La primera que vimos fue que el creyente maduro pesa todas las cosas. ¿Desde dónde? Como dice el mundo, desde su corazón. Escucha tu corazón, porque tu corazón no te engaña, ¿verdad? No, ¿desde dónde? Desde la enseñanza bíblica, desde el contexto, desde la palabra, desde la Biblia, porque la Biblia es ¿qué? En un sentido práctico, así que es el pensamiento y la voluntad de Dios expresada para nosotros. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que pesar todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Ajá, ¿qué más hemos visto? Ok, vimos también que el primer principio se pone en práctica de esta manera. ¿Cómo? En que los principios de la palabra de Dios nosotros los ponemos por encima de ¿qué? ¿Por encima de qué? Vea que dice de nuestros deseos y opiniones personales, ¿verdad? Todos nosotros tenemos opiniones personales y deseos personales, ¿sí o no? Ajá, pero ¿qué ponemos nosotros por encima? Los principios bíblicos, exactamente. Ahora, disculpe, me voy a hacerme un poquito para acá, hermanos, porque ustedes entenderán que la edad no perdona. Bueno, que ya no veía bien. Dice que el maduro en la fe, o sea, madurar en la fe es priorizar la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, poner la unidad del cuerpo de Cristo por encima de mis metas y mis deseos personales. O sea, todos nosotros tenemos deseos y metas personales, y en cierto sentido eso no está mal para nada, pero el problema es si eso compite con la unidad del cuerpo de Cristo. Luego lo otro es que el creyente maduro pone la práctica del amor, que cubre multitud de faltas, sobre todo lo demás.
¿verdad? Sobre las faltas mías y las faltas de mis hermanos, ¿verdad? Lo otro que vimos también es que el creyente maduro, ¿qué hace? Reconoce la gracia de Dios en sí mismo y en los demás, ¿verdad? No se trata de exaltar a seres humanos, no se trata de darle gloria a nadie más que a Dios, pero sí de aprender a poder valorar la gracia de Dios en mi persona como en los demás. Que yo lo pueda ver a usted y más allá de sus defectos y más allá de lo que sea, yo pueda ver la gracia de Dios. Porque eso al final, hermanos, es lo que nos da el valor a nosotros que tenemos. Y también dice que no piensa de sí mismo de manera exagerada, sino que reconoce la medida de fe que Dios le ha otorgado. Y después dice, se esfuerza por servir y no por competir con los demás. Creo que falta una más, si me hace el favorcito. Bueno, ahí tocamos, en realidad, bueno, es que esa no la hemos visto, entonces esa todavía no hecha en el examen, ¿verdad? Esa no la hemos visto y no la vamos a ver hoy. Es que a mi esposa se le pasó y me metió esa, pero esa no era. Pero esa va a ser el cierre. Ese es el cierre magistral, ¿verdad? El cierre magistral bíblico es ese. Ok, hoy vaya conmigo de nuevo a Hebreos capítulo 5, verso 14. Recuerda que el autor a los Hebreos nos está ayudando a entender que hay madurez y hay inmadurez en la vida cristiana, ¿verdad? Y él dice que el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que tienen, creo que Joelito, ahí más abajo, ahí está el texto, esos dos versículos, no, creo que está, usted lo puso antes, creo que ahí en el anterior, ahí está, ahí déjelo ahí, porfa. Ok, leámoslo de ahí, ¿está bien? ¿Qué les parece? Leámoslo de ahí, dice, y todo aquel que participa de la leche es como inexperto, o sea, eso quiere decir que es niño, que todavía es inmaduro. Recuerde, eso no tiene nada de ofensivo, eso no tiene nada de una mala intención de decirle, oh, eres un niño, ¿verdad? No, sino más bien de una verdad, de una realidad que nos debe de llevar a considerar a esa persona, o esa persona podemos ser nosotros mismos todavía, ¿verdad? ¿Y qué dice? Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y dice el verso 14, pero el alimento sólido es ¿para quién? Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿recuerda? Es un asunto de práctica, de uso, de vivencia, exactamente de vivencia, no es de teoría. Aclaro, hermanos, no es de teoría solamente. La teoría es importante, claro, es parte, es lo que nos da a nosotros luz por dónde ir, pero no nos podemos quedar en la teoría. ¿Qué dice? Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿cómo? ¿Cuántos físicamente estamos ejercitados aquí? Muy pocos, yo creo, ¿verdad? Yo soy el primero que no lo estoy. Anoche le dije a mi esposa, tengo que hacer algo porque empiezo a caminar y me empiezo como a faltarme como el aire, como ustedes ya saben lo que eso es, ¿verdad? No digo que ustedes lo vivan, sino que ya ustedes saben lo que me está pasando, ¿no? ¿Verdad? Dice, por el uso tienen los sentidos como ejercitados, ¿verdad? En el discernimiento del bien y del mal. Ok. Esta mañana, hermanos, yo quiero que sigamos el examen, sigamos el quiz. Y vamos a ver dos verdades, dos principios donde se manifiesta la madurez
pero puede ser que también se manifieste nuestra inmadurez. El primero de ellos que vamos a ver en esta mañana es el siguiente. El creyente maduro persevera en la fe sin fluctuar. Ajá. ¿Qué es fluctuar? Son palabras que nosotros no usamos muy regularmente, pero que aparecen a veces en la Biblia, en la Reina Valera, ¿verdad? Sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Ser cambiante, inconstante, dudar, hoy sí, mañana no, hoy me siento seguro, mañana no me siento tan seguro. Bueno, todo eso es propio, hermanos, de la inmadurez espiritual. El creyente maduro camina de manera perseverante, de manera firme en la fe sin fluctuar. O sea, sin verse, hoy sí, mañana no. O sea, eso tiene que ver también con doble ánimo. Yo quiero que vaya conmigo a la misma carta a los Hebreos, pero al capítulo 10 y al verso 23. Vaya conmigo. Dice la palabra del Señor ahí en el 10:23 de Hebreos. Dice lo siguiente. Recuerde, el autor de los Hebreos, ¿qué es lo que está haciendo? Con ellos y con nosotros. Con ellos, ¿qué estaba haciendo? Ayudándoles a volver al cauce, a la firmeza espiritual, a la madurez de donde habían retrocedido totalmente. Habían retrocedido. Dice, mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin doble ánimo, como ustedes decían, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? ¿Qué dice el autor? Que debemos de mantener la profesión. ¿De qué manera? Con firmeza. O sea, lo que cual en palabras más simples, debemos de guardar la fe sin fluctuar, sin estar, hermanos, hoy sí y mañana no, sin estar dudando, sin estar diciendo, me comprometo con Dios o no me comprometo, ¿verdad? Decido seguir al Señor como cantamos en aquel canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, ese canto lo que nos comunica a nosotros, hermanos, es eso mismo, es la decisión. ¿Cuántos saben o cuántos recuerdan, podría decir, que el seguir a Cristo es una decisión suya y mía también? ¿Sí? Sí, no dudamos del poder de Dios, la obra que Él ha comenzado en nosotros, pero en lo que a nosotros respecta, tiene que haber ¿qué? Una decisión, y nosotros nos tenemos que mantener firmes en esa decisión. Y esa decisión es que nos ha sido comunicada una fe que está plasmada en principios, en verdades, en doctrinas sobre las cuales nosotros estamos poniendo nuestra fe. Pero dice el autor que nosotros debemos de hacerlo sin fluctuar. Debemos de hacerlo sin fluctuar. Y eso es lo que el autor a los Hebreos, amados hermanos, le está queriendo hacer entender a los hermanos, ¿verdad? Para que ellos vuelvan a esa solidez, para que ellos vuelvan de donde han caído, de donde se han devuelto, de donde se han extraviado. Un creyente maduro, amados hermanos y hermanas, o que está madurando, escuche bien, un creyente que está madurando puede tener caídas, ¿sí o no? ¿Quiénes hemos tenido caídas? Cuando nosotros hablamos de caídas, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hemos pecado?
de que en un momento dado hemos hecho algo incorrecto, ¿cierto? ¿Cuántos levantan, dijo un hermano, las manos y los pies? Dijo también, y ya sí es muy difícil levantar los pies, ¿verdad? Las manos todavía es más fácil, ¿verdad? Pero los pies sí es difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todos nosotros nos ha pasado. Ahora, ¿estamos usando esto como un pretexto o como una realidad? Como una realidad, no como un pretexto. Dios nos guarde, ¿verdad? Pero entonces, el cristiano maduro puede tener caídas de pecado, puede equivocarse, puede en un momento e incluso desanimarse. Sí, ¿cuántos en algún momento por A o por B razón nos hemos sentido desanimados? Desanimados significa como que perdemos la fuerza y ya no sentimos el mismo empuje, no sentimos la misma fuerza en nosotros, ¿verdad? Pero, aquí viene un pero muy importante, pero una cosa es eso y otra cosa es fluctuar. Otra cosa es cuando nosotros empezamos, amados hermanos, a querer devolvernos. Ustedes se acuerdan de Israel. Israel llegó en un momento dado y cuando Moisés subió al monte y no bajaba y no aparecía, y entonces el pueblo vino a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿De nuevo hacia dónde? Hacia Egipto. O sea, queremos retroceder. ¿Por qué? Porque ese Moisés no sabemos nada de qué haya pasado con él. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Aarón les dijo: arrepiéntanse, que lo que están diciendo es muy grave. Devolverse a Egipto es blasfemar el nombre del Señor. No. ¿Qué hizo Aarón? Mire, dice: recojan todos los arcillos, recojan todos los aretes, recojan las cadenas, recojan todo lo que ustedes tienen de oro y tráiganmelo. ¿Y qué hizo? Cometió la gran blasfemia, el gran pecado, también por el lugar donde él estaba, de hacer un becerro, de hacer, ¿sabe a quién? A Api. Api era un buey sagrado en Egipto. Era el dios de muchas cosas, pero entre otras era el dios de la prosperidad, el dios de que las mujeres pudieran tener fertilidad, etcétera, etcétera. Y entonces les hizo a Api. ¿Qué intentó hacer Israel ahí en ese momento? Volver a Egipto, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hablamos de fluctuar, son esos impulsos o impulsos en nosotros por inmadurez de querer volver a Egipto y de extrañar a Egipto. Ay, me acuerdo cuando yo estaba en Egipto, me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, me iba mejor, era mejor la vida, no me pasaban estas cosas, ¿verdad? No me pasaba esto, no me sentía esto, hasta la gente me trataba mejor antes que ahora. No, yo la verdad tengo ganas como de volverme de nuevo a Egipto, lo estoy pensando. Amados hermanos y hermanas, ¿sabe qué? El creyente maduro, ¿sabe qué? No da lugar a esos sentimientos, no da lugar a esos pensamientos, no que no pueden venirle a su mente, no que no pueden asaltarle en su mente, pero él está decidido, que he decidido seguir a Cristo y de ahí nada me va a hacer retroceder a la tierra de Egipto. Nada. Absolutamente nada. Vean, amados hermanos, todos hemos vivido situaciones así, hermanos. Yo recuerdo que como a los 2 años, cuento esto solo como una experiencia para que usted vea que no es que yo esté diciendo que a mí no me ha pasado eso. En su momento, en mi inmadurez al principio, pues tuve intentos o impulsos o tentaciones de devolverme. Pero ¿sabe qué?
¿Qué prevaleció en mí? Cuando un día el pastor me dijo: vaya para su casa, olvídese de todo lo que hemos hablado del proyecto de evangelismo, de todo, de que usted se viniera y dejara su trabajo y dejara su familia y de todo eso, olvídese. No era cierto. Y yo sentí, hermanos, como que el piso a mí se me hizo así, y yo me sentí como que quedé en el aire, hermanos. Pero ¿sabe qué? En medio de que yo estaba destrozado, en medio de que yo estaba decepcionado, en medio de que yo me sentía horrible, espantoso, ¿saben qué? Lo que yo hice fue lo siguiente. Y fue que doblé mis rodillas y llorando delante del Señor le dije: pues así me maten, así me hagan lo que sea, yo he decidido seguirte, Señor, y aunque fuera que me tenga que quedar aquí en mi casa porque me echaron, porque hicieron, porque no sé cuánto, aquí yo me voy a quedar, pero yo te voy a seguir porque tú, Señor, has tenido en mi misericordia y me has sacado de esa esclavitud donde yo no quiero regresar nunca más. ¿Se da cuenta, hermano? El que ha nacido de nuevo puede tener tentaciones, puede sentirse desmotivado, puede sentirse de muchas maneras, puede tropezar, puede pecar en algún momento, pero ¿sabe qué, amado hermano y mi hermana? Atrás no volveré. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El creyente maduro, y es que qué necesario, hermanos, que nosotros maduremos en este sentido, hermanos. Y yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado que dentro de mi familia, y digo esto con dolor, del lado de mi familia, no del lado de la familia de mi esposa, sino del lado de mi familia, ha habido una idea extraña, fea, como de todavía está en la iglesia. Pasaron unos años y primos y primas que no me veían hacía tiempo, no nos veíamos, y cuando nos vimos, ¿qué? Todavía está en la iglesia. Y yo dije, ¿qué? A pesar de que estaba muy nuevo en la fe, yo dije, ¿qué? ¿De qué me hablan? ¿Cómo? Todavía está en la iglesia. Claro, ellos de alguna manera ven el estar en Cristo como ir a una iglesia. Está relacionado, pero no es eso. Estar en Cristo no es solo ir a una iglesia, ¿o sí? No me asusten, hermanos. ¿Verdad que no? No, es una comunión personal, es una decisión radical. Entonces, el creyente maduro, hermanos, puede pasar momentos desagradables, tristes, de decepción, puede tener tropiezos, puede hacer todo eso, pero hay algo que prevalece en su corazón, en su mente. La decisión que he tomado no está en tela de duda, no está en venta, no está en venta. Pase lo que pase, la decisión que yo he tomado es para siempre. Y eso no significa que yo esté pensando que eso va a ser así porque yo soy muy fuerte. Al contrario, es reconocer, bueno, si fuera por mí, no solo ya hubiera fluctuado, hubiera dudado, hubiera caído, sino que realmente hubiera retrocedido y me hubiera pasado lo del proverbio del perro que vuelve al vómito. ¿Ustedes saben eso? Es desagradable, horrible. Es cuando usted ve un perro que vomita y se vuelve a comer su vómito. ¿Sí? Bueno, la Biblia lo usa como un proverbio, hablando de que tan horrible y espantoso y desagradable, infinitamente mucho más, es que ver a un perro comerse su propio vómito, es volver nosotros a la suciedad de donde Dios nos sacó.
O también dice que es como la puerca lavada que vuelve al cieno, ¿verdad? El cerdo hace eso porque esa es su naturaleza y él busca el cieno para refrescarse. El barro, el lodo, no importa cuán mal huela, para ella es refrescante, ¿verdad? Para el cerdo. Bueno, amados hermanos, entonces, el creyente que está madurando o el creyente que ha madurado, ese ha tomado una decisión radical de seguir a Cristo, pase lo que pase, y él, a pesar de sus faltas, a pesar de sus caídas, a pesar de todo, él se mantiene firme como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Vaya conmigo, las palabras de Santiago yo creo que nos ayudan en esto que estamos hablando. Santiago capítulo 1, versículo del 6 a 8 dice, voy a ir leyendo mientras ustedes llegan al texto para ir adelantando. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, el que es fluctuante, es semejante a ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A como va hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Va hacia cualquier lado. Y escuche lo que dice el verso 7. No piense pues que tal, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y oiga lo que dice el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y saben qué, amados hermanos, yo creo que todos nosotros de una u otra manera, en un grado u otro grado, todos nosotros traemos una tendencia natural a la inconstancia. A ser inconstantes, hermanos. A ser inconstantes. Por muchas razones. Pero es una realidad de nuestra naturaleza caída. Y necesitamos morir a esa inconstancia. Necesitamos morir a esa tendencia. A ese sí, hoy y mañana no. A eso de ahora sí y luego no. Necesitamos morir. Necesitamos morir porque necesitamos madurar, porque el único camino seguro es aquel camino que nosotros hemos decidido seguir las pisadas de Cristo sin fluctuar, sin devolvernos, sin irnos ni para la derecha ni para la izquierda. Lastimosamente, hermanos, en este camino yo creo que todos nosotros hemos visto a muchas personas irse a la derecha, irse a la izquierda o devolverse. Aunque en última instancia irse a la derecha, irse a la izquierda y devolverse es exactamente lo mismo. El único norte, la única dirección que ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que seguir, pase lo que pase, es las pisadas de Cristo, es seguir a Cristo, es seguir la fe, esta preciosa fe que nos ha sido dada. Tenemos que cuidarla, y esa fe está en el corazón. Y la palabra del Señor dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si Cristo es nuestro tesoro, si la herencia que nos ha dado, si las pisadas que Él ha marcado para nosotros son nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, hermano. Y nada, ni nadie, ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra carne nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano maduro se caracteriza por eso. Amados hermanos, la historia nos habla, nos muestra una realidad. Los cristianos maduros, ¿saben qué, hermanos? Desde del primer siglo de la era cristiana, tuvieron que perseverar.
tuvieron que mantenerse firmes, aunque eso les costó incluso la propia vida. Para Pedro mantenerse firme en haber seguido al maestro, tuvo que pasar por la muerte, por la tortura. Pablo, para mantenerse firme en seguir a su maestro, a su Señor, él tuvo que pasar por la tortura. Y la mayoría de los discípulos tuvieron que vivir la tortura. Y miles de cristianos en los primeros siglos de la era cristiana y a lo largo de toda la historia de 2000 años han tenido que pagar con su propia vida para poder mantenerse firmes, como viendo al invisible, entendiendo que lo que les ha sido entregado es infinitamente mucho más precioso, mucho más grande que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, que la perseverancia es muy, pero muy importante? La perseverancia en la fe. Y usted y yo tenemos que madurar. Y usted y yo tenemos, hermanos, que dejarnos de estar pensando o dejando que esos sentimientos nos embarguen, ¿sí? Nos permeen, nos llenen y nos quieran arrastrar hacia otro lado. No, amado hermano, no, amada hermana. Esta es la gran diferencia del cristianismo. Y cuando digo cristianismo es porque solo hay un cristianismo que es legítimo, verdadero. Y cuando hablamos de creyentes, solo estamos hablando de hombres y mujeres que realmente han nacido de nuevo, se han arrepentido de sus pecados y han puesto la mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Así que, amados hermanos, necesitamos madurar en la fe. Necesitamos ser firmes, ¿sí? Y necesitamos ayudarnos unos a otros para poder mantener esa firmeza. Si usted ve a un hermano, si usted ve a una hermana que está claudicando en dos pensamientos, que está como, ¿sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? ¿Sabe qué, hermanos? Antes de murmurar, antes de criticar, antes de hacer cualquier otra cosa, acérquese, ayúdele, ore por esa persona, dele la mano, anímele, exhórtele con la palabra a que esa persona desista de regresar atrás, hermano. Ayúdele, ayudémosle a esa persona, ayudémonos unos a otros. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, hermanos, que nosotros caminemos juntos hacia la madurez, juntos, no por separado, no como que aquí cada uno ve a ver cómo se la juega. Eso es inmadurez. Ya no solo vivimos para nosotros, hermanos, no, vivimos para Cristo y vivimos para ayudarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, en este asunto de la perseverancia de la fe? ¿Será que nos falta madurar? Yo no me atrevería a decir que a mí no me falta madurar en esto. Porque es cierto, tal vez hace muchos años que ya no he permitido que esos sentimientos me embarguen, pero todavía brotan a veces. ¿Y será que vale la pena seguir luchando y siendo un pastor y siendo, ¿cómo es que se llama? Hacer un líder espiritual? ¿Y será que vale la pena? ¿Y será que realmente esto vale la pena? Eso es parte del llamado del Señor, hermanos, para mí. Y yo no puedo, ni debo, ni puedo desistir a esto, hermanos. Así me consuma. Esto es tan serio que está por encima incluso de nuestra propia integridad física o demás. Y así es como los discípulos que
perseveraron, los que un día Dios llamará y dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esos hombres, esas mujeres tuvieron que dar la vida de ellos mismos y la vida de sus familias para poder no negar a Cristo y permanecer firmes en la decisión que habían tomado. Hay muchas historias a lo largo de la historia, hermanos. Hay muchas historias. ¿Sí? No me voy a detener en eso, pero hay muchas historias. Usted las puede buscar. Historias de creyentes, hermanos, que tuvieron que ver a su esposa morir quemada en una hoguera. Y a que le dijeran: o desiste de su fe en ese Cristo, o la quemamos viva. Y con todo el dolor que puede eso representar, decir: primero la queman a ella antes que yo desista a mi fe en mi Señor Jesucristo. Porque como aquellos 3 hombres allá, hermanos, en Babilonia dijeron: nos libre Dios o no nos libre, jamás, jamás, jamás desistiremos de honrar y de seguir a nuestro Dios, jamás. Entonces, amados hermanos, el maduro en la fe es una persona que no fluctúa en su fe, no fluctúa. Y así es como cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo, hermanos, convirtiéndonos en hombres y mujeres que permanecen firmes en la fe a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las cosas. Vea lo que Pablo le dice a Timoteo, ya para ir acabando este punto, hermanos, este principio. Vea lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 5. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, oiga, la fe no fingida que hay en ti. Traigo a la memoria, dice Pablo, la fe que hay en ti, que es una fe no fingida, que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se da cuenta? Es una fe no fingida. Es una fe, hermanos, que no se desmorona. Una fe que no se desmorona. Una fe que se ve atacada. Yo no sé si usted y yo estamos tan conscientes de que Satanás una y otra vez va a querer atacar nuestra fe, hermanos. Pero eso lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Efesios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5? Ajá. Y entre las cosas que dice es que tomemos el escudo ¿de qué? De la fe. La fe en nosotros es como un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, Satanás envía dardos a nuestra mente. Satanás envía dardos a nuestra mente, hermanos. Usa personas, usa circunstancias o nos manda directamente dardos para quebrar nuestra fe. Porque ¿sabe qué? Porque él sabe que en el permanecer en la fe, hermanos, está la manifestación del poder de Dios para con nosotros. Ahí está el poder, ahí se manifiesta el poder de Dios cuando nosotros, a pesar de tener lo que sea al frente, nos mantenemos firmes en la fe. Ahí vemos el poder de Dios, ahí vemos la gracia de Dios, y Satanás eso lo sabe. Y él quiere romper nuestra fe. Él quiere debilitar nuestra fe. Él quiere que nos debilitemos en la fe.
Él va a tratar de usar todos los medios para que tu fe y mi fe se vea debilitada y que entonces usted y yo, sin poner los ojos en Cristo, Él sabe que nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Jesús le dijo, más bien Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y usted y yo conocemos la historia. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro estaba viendo al maestro y estaba con su fe puesta en él. Y si él dijo que venga, es porque él me va a sostener sobre el agua. ¿Y qué empezó a pasar? Pedro se baja de la barca y Pedro empieza a caminar sobre el agua mientras mantuvo su vista puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe, aquel que le dijo: ven. Pero en el momento que Pedro apartó su mirada y empezó a ver las olas y empezó a pensar y decir: ¿cómo es que yo estoy caminando sobre el agua? Empezó a hundirse, hermano. ¿Se da cuenta? Es automático. Usted y yo dejamos que nuestra fe sea quebrada, que nuestra fe se debilite, e inmediatamente empezamos a hundirnos. Empezamos a ir hacia otro lado. Empezamos a desviarnos. Mire, el mantener, hermanos, la firmeza en la fe, hermanos, es esencial en la vida cristiana. Pero nuestra fe tiene que ser probada. ¿Sí o no? Tiene que ser probada. Porque nuestra fe tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Usted y yo tenemos que aprender. El problema no es con Dios. El problema no es que Dios se debilite, no es que Dios pierda fuerza. El problema no es con Él, el problema es con nosotros. Es que no separemos nuestra mirada de Él, de sus promesas, de quién es Él, de lo que Él ha hecho, de que a Él me debo y a Él voy y de Él soy. Y Él es el que me sostiene. Él es el que me da la fuerza. Él es el que me sujeta, como lo hizo con Pedro. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué hizo? Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Incrédulo, ahora húndete y ahógate. No. ¿Qué hizo el Señor? Extendió su mano y lo tomó y le dijo después: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no ves que yo tengo el poder de controlar el universo entero, que en mi control está todo. Que yo hice que pudieras hacer algo que no es posible que suceda, a no ser de que yo sea el que lo diga. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? Apartó su mirada del Señor. Hay muchas cosas que nos quieren distraer en este mundo, hermanos, para que apartemos nuestra mirada de Él. Tenemos que madurar en la fe. Usted y yo no podemos quitar nuestra mirada del Señor. Por eso es que el autor en el capítulo 12 les dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Se da cuenta? Autor y consumador de la fe. Entonces, amado hermano, amada hermana, necesitamos madurar. Revisémonos. Empecemos a orar. Señor, últimamente yo estoy orando. No crea, cada uno de estos principios yo estoy orando: Señor, ayúdame a madurar en la fe. Ayúdame a madurar en todo lo que vimos. Ayúdame a madurar. Dame dominio propio. Dame dominio propio, Señor. Porque es una de las cosas que más me falta, hermanos. Dominio propio. Y es una de las cosas más esenciales en esta vida cristiana, para poder ser ecuánimes y poder mantenernos equilibradamente, ¿sí? Sin hacer cosas de las cuales después digamos: ay, ¿en qué momento lo hice? ¿En qué momento hablé? ¿En qué momento dije? ¿En qué momento tomé esa decisión? ¿En qué momento?
Pero bueno, amados hermanos, aquí es donde tenemos que confiar en la gracia del Señor y analizarnos y empezar a orar y decir, en esto tengo yo que madurar. Tengo que empezar a enfocar esto porque tengo que madurar. Y número 2, el creyente maduro persevera en el servicio al Señor. Primero hablamos, el creyente maduro o el que está madurando persevera sin fluctuar ¿a dónde? En la fe. Pero también, conjuntamente, el creyente que está madurando o madura persevera en el servicio al Señor. Yo no sé quién nos enseñó a nosotros a separar una cosa de otra. Yo no sé, hermanos, de dónde tomamos esa terrible y torcida idea de separar el estar en la fe con servir a Dios. No sé de dónde, hermanos. Pero lo cierto es que yo me encuentro que hoy hay personas, hay hermanos, hay personas que son creyentes, pero en su mente, en su corazón, están separando una cosa de la otra. Ah, no, si yo quiero seguir al Señor, yo lo voy a seguir al Señor, pero eso sí, servir, déjenme ahora tranquilito. Déjenme ahora queditito. Es más, voy a comprometerme un poquito. Pero amados hermanos y hermanas, vaya conmigo a 1 Corintios, que sea la palabra de Dios la que nos convenza, ¿no? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? A ver, ¿en qué? En la obra del Señor. ¿Y quiénes son los que hacen la obra del Señor en esta tierra? Dios a través de nosotros. Él es el que la hace, pero nos usa a nosotros. Eso tiene que ver con servir al Señor, con ser servidores, con ser instrumentos en la mano del Señor. Entonces dice: estad firmes y constantes, creciendo. Pregunta de examen: ¿yo estoy creciendo en el servicio a Dios o estoy menguando? ¿Estoy creciendo o estoy menguando? ¿Me he mantenido creciendo o más bien voy a la inversa, voy para abajo? Estuve entendiendo y sirviendo a Dios con todo el corazón, pero ahora voy decreciendo. Eso habla de inmadurez. No he llegado a un grado de madurez para mantenerme en el servir al Señor de manera perseverante, de manera continua, de manera que no me devuelvo. Vea lo que sigue diciendo: creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se da cuenta? Con Dios no hay recreos. Nosotros somos muy tramposos. Nosotros somos muy tramposos, hermanos. ¿Usted ha oído? Ahora, yo quiero hacer una salvedad ahora hago una salvedad, ¿está bien? Pero yo oigo a personas decir: me voy a dar un año sabático. Ay, no, y es que hasta, hermano, hasta lo espiritualizamos tan bonito. ¿Ah? Me voy a dar un año sabático. Voy a descansar un año y, de hermanos, después le entro con todo. ¿Ah? Un año sabático. Hago aquí una salvedad. Es cierto, puede ser que alguna circunstancia de fuerza mayor nos lleve a nosotros o a bajar el ritmo de intensidad en el servicio del Señor, e incluso que tengamos que reposar y quedarnos quietos, hermanos, por un tiempo sin servir al Señor, al menos
en lo que usted y yo entendemos como servir al Señor. Porque usted sabe qué es servir al Señor. Usted y yo sabemos lo que es servir al Señor, hermanos. Es que los cristianos agarramos los principios, las verdades y las interpretamos a nuestra propia manera. Pero servir a Dios es vivir para Él. Servir a Dios es poner todos los recursos, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo para honrarlo a Él, para servirle a Él. Sirviéndole a otros, le sirvo a Él. Entonces, si Él me ha dado un don, yo tengo que servir en ese don. Pero continúo con el paréntesis. ¿Qué pastor no? Dice, como estaba haciendo un paréntesis, ahora se salió del paréntesis, ahora se volvió a meter al paréntesis, ¿verdad? Bueno, a veces pasa eso con los pastores. Hermanos, si alguien, por ejemplo, tiene un periodo de enfermedad o una enfermedad, puede ser, hermanos, que eso sea prudente, que esa persona deje de servir en lo que está haciendo para atender su asunto de salud. ¿Sí o no? Y la iglesia tenemos que tener la madurez para ver eso y para considerarlo y para no ofendernos y no enojarnos y nada de eso, sino más bien pues identificarnos con el hermano, con la hermana y decir, ok, esta persona, este hermano o yo estoy pasando por esta situación caótica, ¿verdad? O sea, amerita que yo deje de servir al menos en esas cosas. No que deje de servir, de vivir para el Señor, no que deje de servirle con todo lo demás que yo soy, sino de hacer eso y hasta nuevo aviso. ¿Sí? Pero el problema es que a veces nuestras razones por las que lo hacemos no son las válidas. Y eso denota en nosotros que hay inmadurez. Tal vez muchas veces yo he escuchado, vea, yo fui pastor supervisor en una iglesia donde trabajábamos con grupos familiares. Y en el sistema de los grupos familiares hay una cadena de liderazgo, así, ¿verdad? Como decir, están los pastores y después estaban los supervisores de zona y toda esa cosa. Y yo me acuerdo que yo un tiempo estuve supervisor de una zona y entonces nosotros a los líderes de células les dábamos unos pines que decía líder, ¿verdad? Y así lo andaban ahí, ¿verdad? Como para identificarse y demás, ¿verdad? Y entonces lógicamente que en el sistema el supervisor tenía que atender a los líderes de la zona y darles el pin y darles un folleto que era ¿cómo se llama esto? Una guía de cuáles eran sus responsabilidades y demás y demás. Y resulta ser, hermanos, que por un lado yo tenía una tira así de pines sin usar para darle a los nuevos líderes, pero por otro lado tenía una gaveta con un montón de pines de los líderes que me habían devuelto. Y entonces tocaban la puerta del supervisor, Pastor Alejandro López, y hola mi hermano, ¿cómo está? Es que vengo a renunciar. ¿Sí? Y bueno, hay que escuchar, ¿no? Y a ver, ¿y cuál es la motivación? ¿Cuál es hermanos? Puras excusas baratas. Puras excusas baratas. Vamos a decir que un 1% tal vez eran válidas. Las demás eran puras excusas baratas. Eran cosas como que no me siento con tanta fuerza, como que no me siento así, como que no me siento asá, como que es que voy a dedicarme a hacer estas otras cosas. No sé, hermanos, puras cosas así, todo enfocado en el yo.
Y ese es el problema, cuando usted y yo, hermanos, desistimos de servir a Dios por cuestiones muy de falta de entendimiento de que vivir en Cristo es servir a Cristo con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy, con los dones, con los talentos, con todo yo tengo y debo servir a Cristo, porque si no sirvo a Cristo, entonces le voy a servir a otro. Y ese otro puedo ser yo mismo, puede ser mi familia nada más, pero si no le sirvo a Cristo con todo lo que Él me ha dado y con todo lo que yo soy, entonces un día el Señor me va a llamar a su presencia. ¿Se acuerdan la parábola? Los talentos. ¿Y qué hizo aquel? Agarró el talento y ¿qué hizo? No lo puso a trabajar, no lo usó. ¿Qué hizo? Lo enterró. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, del amo de ese hombre? Siervo malo y negligente. O sea que no servir a Dios con todo lo que Dios nos ha dado es negligencia. Si no hay una excusa de peso, que ya no sería una excusa, sino una realidad válida, entonces, hermanos, es negligencia. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, es para honrarlo a Él y para servirle a Él. Todo. La persona madura, la persona que está madurando, ha entendido o está entendiendo eso. ¿Y sabe qué? Va a ser una persona que se va a entregar a Cristo para vivir en Él, para manifestar en su carácter el carácter de Cristo, y entre ese carácter de Cristo va a manifestar lo que hubo en el Señor Jesucristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó, tomando forma de hombre, y estando en la forma de hombre, nos sirvió, le sirvió a usted, nos sirvió a los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta, hermano? Seguir a Cristo es ser como Él. Él nos sirvió de principio a fin, y a usted y a mí ahora nos corresponde servirle a Él por gratitud. Si estamos agradecidos con Él, todo lo que hagamos para Él tiene que ser para Él y tiene que ser por gratitud, hermanos. Y no nos podemos dar años sabáticos, y no nos podemos, a no ser, vuelvo al, ¿sí? A no ser que realmente amerite que eso sea así. Pero de lo contrario, quiere decir que nosotros somos inmaduros, hemos sido engañados, nos hemos dejado engañar, porque el Señor no ha venido todavía, ni todavía estamos en su presencia, ni todavía el Señor está entregando los galardones. Todavía estamos en el tiempo de trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. Que por no guarde el día de reposo, usted le decían al Señor, y Él dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Además, yo soy el dueño del día de reposo. Porque lo murmuraban y le criticaban al Señor, que Él estaba sanando en el día de reposo, que eso era blasfemia, que eso era contra la ley de Dios. Y el Señor dijo: es que ustedes no saben que mi Padre trabaja y por eso yo trabajo. Él no ha dejado de trabajar y yo vine a trabajar. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Si eso no nos dice nada a nosotros, amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo que es ser cristianos? Ser cristianos tiene que ver también con servirle a Él. Servirle a Él, hermanos. Porque es una manera no de pagarle, sino de responder a esa gracia, a ese amor, a esa misericordia, a todo eso que Él nos ha dado. Amados hermanos y hermanas,
Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No, volvámoslo a leer, porque yo creo que en la vida práctica nos falta entender mucho de esto. Volvámoslo a leer. Y todo lo que hagáis, a ver, ¿quién hace aquí algo? Todos hacemos algo para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué manera? De corazón, primer lugar. Y segundo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos y hermanas, necesitamos madurar en el entendimiento de servir a Dios. ¿Sabe que a veces nuestra humanidad nos quiere jugar una mala pasada? A veces nosotros creemos que servir a Dios es servir a Dios solo en lo que a nosotros nos gusta. Ahora, eso tiene sentido, en alguna manera tiene sentido. ¿Por qué? Porque quiere decir que si Dios me ha dado un don, yo debo de servir a Dios sirviendo a otros en ese don que he recibido. Pero fíjense que en lo que es el servicio a Dios hay algo que en el Nuevo Testamento aparece, y es el correr una doble milla. Eso era una ley romana para los judíos, que los judíos tenían que llevarle por ley la carga a los romanos al menos una milla. Por una milla le tenían que llevar la carga. Un romano iba caminando con una carga, veía a un israelita y le decía: llévame la carga. Y por ley, era una ley, le tenía que llevar la carga una milla. Pues ¿sabe qué dijo Jesús? Si el romano te dice que te lleve la carga por una milla, llévala tú por 2 millas. ¿Se da cuenta? Lo que Jesús estaba queriendo enseñarnos, que el servicio tiene que ser como para el Señor y no para los hombres, y nosotros tenemos que correr una segunda milla. No decir, esto es lo que a mí me toca, esto es lo que a mí me delegaron, esto es lo que yo hago porque esto es lo único que a mí me gusta, pero si hay que lavar platos en la cocina, a mí eso no me gusta, eso no va conmigo. Me dijo una vez un hermano, ¿en qué momento me lo dijo, Padre Santo? Yo no tengo ese don, me dijo. Ay, Señor. No sabía ni qué hacer en el momento, hermano. Solo me quedé viéndole así, ya me imagino con qué cara. Y le dije, ¿qué? ¿De qué hablas, Willis? Solo los más viejos entendemos eso. ¿Se acuerdan de Willis? ¿De qué hablas, Willis? ¿Ah? Me dice, pastor, es que yo no hago eso porque, para ponerles un ejemplo, no era eso, era otra cosa, venir a hacer tamales, porque ese no es mi don. Hay don tamalero, ustedes sabían. Según la mente del hermano, había don tamalero, don limpiador, don chapeador, ¿verdad? No, hermanos, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. En la obra del Señor nosotros tenemos que estar listos y preparados para servir en lo que sea. En amarrar tamales, en poner el chile, en poner la zanahoria. Una me como y otra pongo. Ya entiendo por qué me mandaron para cocinar los tamales, amén. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Yo antes era el que ponía la zanahoria, pero como me comía una y ponía una, me mandaron a cocinar los tamales a lo más duro ahora. Ahora yo tengo el don ahora de cocinero de tamales, fogonero. Amados hermanos y hermanas, cualquier cosa que haya que hacer en la obra de Dios es un privilegio que yo no me merezco. Juan el Bautista lo entendió muy claro. Él dijo: yo no soy ni digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. ¿Sabe qué estaba hablando Juan? Yo no soy digno de encorvarme delante de ti, ni siquiera humillándome a hacer el trabajo de un esclavo. No soy ni digno de hacer eso, menos de bautizarte, Señor. Amados hermanos, servir a Dios en cualquier cosa es un privilegio, y así tenemos que madurar nosotros y aprender que así es, y tenemos que aprender a correr una milla más, hermano. La obra del Señor no es un churuco. ¿Cuántos entienden ese dicho? Qué churuquito más feo me echaron a mí. Cocinar tamales, mira qué calor, hermano, uno termina como muerto ahí. Y ¿sabe qué, hermanos? Ese churuquito lo hago con mucho amor, como para el Señor y no para los hombres. No me importa. Limpiar el piso, cualquier cosa, hermanos. Darle un bocado de comida a un necesitado, cualquier cosa, hermanos. ¿Sabe qué? Ser un instrumento en la mano del Señor, hermanos, es el privilegio más grande. Tenemos que madurar en el servicio. Tenemos que no separar vivir en Cristo con servir a Cristo. No hagamos más eso. Eso no es bíblico. La palabra servir a Dios implica y significa vivir para Dios. ¿Escuchó? Se lo repito. ¿Qué le dijo Moisés al faraón de Egipto? ¿Qué le dijo? Deja ir a este pueblo para que sirva a Dios. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Sacrificios al Señor. Deja, porque vamos a ir a hacer sacrificios a nuestro Dios. ¿Se da cuenta? En toda la Biblia, servir a Dios es vivir para Dios. No hay ninguna separación, no existe tal cosa. Yo lo sigo, pero no le sirvo. Yo lo sigo, pero ahora me la estoy tirando rico porque ahorita estoy cansado y ahorita. Me acuerdo a mi mamá, que era muy brava, por cierto, muy amorosa, muy hermosa, pero era muy brava. Y un día yo le dije: no quiero hacer eso porque estoy cansado. ¿Y sabe qué me dijo? Papito, a descansar al cielo cuando el Señor te llame. Ahora hay que trabajar. Agarre esa escoba y vaya y me barre esos patios, porque si no, me va a conocer. ¿Y sabe qué hizo Alejandrito? Cogió la escoba y fue a abrir los patios, porque yo no lo entendía en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque era muy inmaduro todavía. Pero hoy yo le doy honra y gloria al Señor por esos principios que ella me inculcó muchas veces, a veces de manera ruda, pero aprendí. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a aprender que servir a Dios equivale a seguir al Señor y a ser cristianos. Cristo es Cristo no solo porque Él amó al Padre y estuvo dispuesto a venir a hacer su voluntad, fue porque estuvo dispuesto a venir a servir. Vino para ser siervo y no para ser servido. Ahora tenemos dos principios más para evaluarnos: perseverancia en la fe, hermanos, y perseverancia en el servicio, que al final lo quise separar solo para que entendamos
que eso no está separado. Dios no lo ve así. Para Dios una cosa equivale a la otra equivale a la otra, o sea, son dos cosas que están juntamente, hermanos, que nos deben de sostener a nosotros, nos deben de ayudar en esta vida a mantenernos siendo fieles. Oramos. ¿Cuántos esta mañana tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, yo quiero madurar, yo de verdad quiero ser un siervo tuyo, Señor, de esa manera como tú lo fuiste, y quiero, Señor, que mi fe sea una fe viva, que no, Señor, que no decaiga, Señor. Mira, oh Padre bueno, cada vez que hablamos un principio, cada vez que hablamos una verdad, es una bendición escuchar esto, Señor, pero a la misma vez agrega responsabilidad a nuestra vida. Esto no es una religión muerta de demandas, de leyes muertas bajo las cuales estamos nosotros esclavizados. No, Señor, es una relación viva con el Dios vivo. Todo lo que Él nos dice, todo lo que tú demandas de nosotros, Señor, es a la vez un privilegio, es una bendición. Es, oh Dios, Señor, el hacer y seguir lo que tú has demandado de nosotros. Eso es un privilegio, Señor. Ayúdanos. Mira a mis hermanos, mira a mis hermanas, Señor. Míranos, Dios, a cada uno por separado, así como tú nos ves y ves hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Si mi hermano, si mi hermana ha perdido la motivación de servir, si mi hermano, si mi hermana se ha debilitado en la fe, Señor, ayúdale, Señor, levántale, que como iglesia podamos ser un instrumento, Señor, instrumentos en tu mano para ayudar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de bajarme del púlpito, hermanos, quiero decir algo. Esta mañana, bueno, ya esta tarde, está con nosotros